Y nos encontramos con el primer enunciado del segundo principio de la termodinámica. Vamos a ver varios enunciados del segundo principio y los dos primeros enunciados tienen que ver con esto precisamente, con la eficiencia, con el rendimiento de las máquinas térmicas. El primer enunciado del segundo principio dice que ninguna máquina térmica puede alcanzar un rendimiento del 100%. O sea, entiendan como máquina térmica un dispositivo que cíclicamente, intercambiando solo calor y trabajo con el ambiente, produce o bien trabajo, caso de un motor, o bien calor, caso de un refrigerador. Bueno, ninguna de esas máquinas térmicas tipo motores o refrigeradores puede tener jamás un rendimiento del 100%. Es más, puede tener como máximo el rendimiento correspondiente a una máquina de Carnot. Una máquina de Carnot nunca va a trabajar con una temperatura tan baja, ni aún teóricamente. O sea, podemos imaginarlo, pero sabemos que en la práctica es imposible. Si una máquina común, una máquina normal, trabaja con temperaturas de unos cientos de Kelvin, o quizá algunos miles de Kelvin, y unos cientos de Kelvin como temperatura baja, el rendimiento va a ser muy inferior siempre al 100%. Podemos imaginar una máquina ideal de Carnot funcionando con un rendimiento del 60%. Si la llevamos a la realidad no vamos a alcanzar nunca el 40% con una máquina real. Generalmente los rendimientos van a andar entre un 20 y un 30% y nos tenemos que dar por felices. Así que muy lejos del 100%. El segundo principio lo dice como quitándole toda esperanza a aquel que diga, bueno, pero con una innovación técnica capaz que lo logramos. No, ninguna máquina jamás podrá tener un rendimiento del 100%. No por limitaciones técnicas, no porque no se haya descubierto el material adecuado todavía, porque lo prohíbe. El problema no es que no se haya encontrado el material adecuado, entonces. Nos enfrentamos con limitaciones que tienen que ver con las leyes de la naturaleza. El segundo principio de la termodinámica es una ley de la naturaleza que es más que una ley aún, es un principio, o sea, siempre se cumple, siempre se ha cumplido. No hay un solo fenómeno físico en el que se haya detectado una violación del segundo principio de la termodinámica. Quiere decir que debemos renunciar definitivamente a que una máquina térmica tenga un rendimiento del 100%. Lo dice el segundo principio de la termodinámica. Pero nuestro cliente no se rinde. Hace un nuevo planteo. Que bueno, bien, no podemos alcanzar el 0 Kelvin, por lo tanto el rendimiento no sería del 100%. Pero ¿qué pasa si evito perder calor? Porque entendió cómo funciona esto. O sea, el sistema, el motor toma calor de la fuente que está a alta temperatura, como una parte realiza trabajo y otra parte lo pierde hacia la fuente que está a menor temperatura. Entonces dice, bueno, ¿por qué no evitamos eso? Digo, y si evitamos que se pierda calor hacia la fuente fría, si no le dejamos perder ese calor, no podremos aprovechar todo el calor que se recibe para cíclicamente producir trabajo y entonces tener un rendimiento del 100%. Digo, al principio puede parecer tentador. Digo, bueno, aíslo al motor de la fuente a menor temperatura. Ya ahí uno empieza a imaginarse qué es lo que va a pasar y empiezan a aparecer problemas ya no teóricos, técnicos, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Yo le estoy dando calor y él está transformándolo en trabajo. Bueno, sí, tendría que transformarlo en trabajo, pero ¿cómo vuelve el ciclo a su estado inicial si todo el tiempo está recibiendo calor? Eso ya, y si no puedo enfriarlo para que el ciclo se regenere, como que no estaría teniendo un ciclo. Pero además, digo, si una porción mínima de ese calor, mínima, no se transformara en trabajo, se iría acumulando en forma de energía interna dentro del sistema. Y ustedes saben que la energía interna aumenta la temperatura. Entonces, la temperatura del dispositivo iría aumentando hasta que superaría, por ejemplo, el punto de fusión de cualquier material, conocido o por conocerse. No hay ningún material que resista una temperatura que tiende a infinito. O sea que no parece del todo una buena idea, pero
le podemos volver a contestar usando el rendimiento de la máquina de Carnot. Le podemos decir, bueno, vos lo que me estás pidiendo es un motor que tenga una sola fuente térmica. En definitiva, si no está cediendo calor a la fuente fría, quiere decir que omitimos la fuente fría, tenemos solamente una fuente térmica. Y el rendimiento, planteado así para Carnot, sigue siendo válido. O sea, estamos trabajando con una sola fuente que tiene la temperatura T2, la temperatura alta. Que sí que T1 en realidad, que tiene que estar, porque es parte esencial del rendimiento de Carnot, T1 y T2 valdrían lo mismo, ¿no? O sea, esto que está planteando nuestro ingenuo cliente es que T2 y T1 son iguales. T2 es igual a T1. Si T2 es igual a T1, T2 menos T1 me da 0. T2 menos T1 me va a dar 0. Dividido T2, 0 dividido cualquier cosa, me va a dar 0. Multiplicado por 100, me va a dar 0. O sea, el rendimiento, ¿cuál sería? 0. 0%. No se movería nuestra máquina térmica, no daría una sola vuelta. O sea, con una sola fuente de calor no puede funcionar ninguna máquina térmica. Y eso nos lleva al segundo enunciado del segundo principio de la termodinámica. O sea, si no puedo trabajar con una única fuente térmica, el segundo enunciado lo que dice precisamente es eso. Ninguna máquina térmica puede funcionar cíclicamente, que es como funcionan las máquinas térmicas, con una sola fuente de calor. Así que acá, segundo principio de la termodinámica, segundo enunciado, ninguna máquina térmica puede funcionar cíclicamente. Es un poco redundante cuando si es máquina térmica cíclica, vamos a ponerlo igual, cíclicamente, o sea, volviendo al estado inicial, con una sola fuente de calor. ¿Sí? O sea, ninguna máquina térmica puede funcionar cíclicamente con una sola fuente de calor. Su rendimiento, si ocurriera esto, su rendimiento, recuerden que sería 0, y nadie quiere una máquina que no rinda absolutamente nada, porque como máquina no sirve absolutamente para nada. Estos son los dos enunciados del segundo principio de la termodinámica que se desprenden del estudio de las máquinas térmicas. Ahora, los físicos teóricos tomaron los trabajos de Carnot, no llegó a enunciar ninguna de las dos, o sea, el trabajo de Carnot llega al rendimiento de su máquina ideal. El segundo principio lo enuncian décadas después de la muerte de Carnot, Clausius, Thomson, el que después sería llamado Lord Kelvin, y bueno, y Boltzmann le da otra formalización en termodinámica estadística, pero no fue enunciado. Carnot no llegó a enunciar el segundo principio. Estos dos enunciados son los que tienen que ver con las máquinas térmicas, pero el estudio teórico de estos enunciados llevó al descubrimiento, a la postulación teórica, pero con mucho arraigo en la experiencia, de una nueva magnitud termodinámica de la que vamos a hablar enseguida, que es la entropía. Muchas veces al segundo principio de la termodinámica se lo conoce como el principio de la entropía. Así que de la entropía nos ocupamos enseguida. Bueno, quiero un motor con un rendimiento del 100%, dice el tipito muy enojado. No me convenzo de que no se pueda.
Y tenemos nuestro rendimiento de Carnot, que recuerden que es el mayor rendimiento posible para una máquina térmica que funcione con dos temperaturas dadas. Mayor rendimiento teórico. Entonces, ¿cómo le podemos contestar a este cliente que pide lo imposible y convencerlo de que no vaya a buscar a otro proveedor porque no va a conseguir un motor que le dé un rendimiento del 100%? ¿Cómo lo podemos convencer usando el rendimiento de Carnot? Le tengo que decir, mira, si vos querés un motor que tenga rendimiento del 100%, esta cuenta que tenés acá arriba te tiene que dar 100, ¿verdad? Y piensa un poquito, ¿qué tendría que pasar para que esta operación, esto T2 menos T1 por 100, me dé 100? O sea, la única manera de que eso ocurra es que T2 menos T1 sobre T2 sea igual a 1, ¿verdad? Porque si toda esta operación, si este cociente me da 1, 1 por 100 es 100, y ahí tendría el rendimiento del 100%. Bueno, no es tanto pedir, ¿no?, que esta operación me dé 1. Bueno, vamos a ver qué condiciones tendría que cumplir esta división para que diera 1. Que el numerador sea igual al denominador. Para que un cociente dé 1, el numerador y el denominador tienen que ser iguales. Ahora, en el numerador tengo T2 y T1, y en el denominador tengo solamente T2. La única manera de que esta cuenta me dé 1 es que T1 valga 0, ¿verdad? O sea, si T1 es igual a 0, entonces T2 menos 0 sobre T2 es igual a T2 sobre T2, y T2 sobre T2 es igual a 1. Bien, qué alegría. Lo único que necesitamos es que T1 valga 0. 0 Kelvin. Vamos a ponerlo con letras para que... 0 Kelvin. Bueno, ¿es posible que la temperatura 1 valga 0 Kelvin? Totalmente imposible. O sea, no existe la posibilidad física. El tercer principio de la termodinámica lo dice. Es imposible alcanzar el 0 Kelvin. Acuérdense que 0 Kelvin es la temperatura, es el 0 absoluto. Es el 0 en la escala absoluta de temperaturas que conocemos como escala Kelvin. Es la temperatura mínima teórica posible, pero es un límite mínimo inalcanzable. O sea, nos podemos acercar muchísimo al 0 Kelvin, pero sin llegar nunca al 0 Kelvin. Quiere decir que como es imposible una temperatura de 0 Kelvin, es imposible tener un motor que tenga un rendimiento del 100%. Así que a este señor que reclama algo que no se puede hacer, le tenemos que gritar bien fuerte: imposible. Imposible. Y no lo busque porque no lo va a conseguir en ningún lado, porque le tendrían que vender un motor que funcionara con una fuente térmica fría, con T1, a 0 Kelvin. No importa el valor de T2, porque T2 puede ser 2 Kelvin, puede ser 500 Kelvin o 2000 Kelvin. Si T1 fuera 0, el rendimiento sería el 100%. El tema es que no se puede alcanzar esa temperatura. Por lo tanto, ni aún una máquina de Carnot, que es la que tiene el rendimiento más alto, puede tener un rendimiento del 100%. Si una máquina de Carnot teórica no puede alcanzar el rendimiento del 100%, ninguna máquina real puede alcanzar un rendimiento del 100%. Y ese es uno de los enunciados del segundo principio de la termodinámica.